¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, mis queridos hermanos, reciban un caluroso saludo en el Señor. Qué gran alegría podernos encontrar en esta noche, donde ustedes como hombres están en este camino de preparación para esta hermosa vocación al matrimonio, pero que muchos de ustedes también ya están casados y que de pronto están renovando quizás de todo este papel importante que nosotros tenemos como hombres en esta vocación tan maravillosa. Por eso los quiero felicitar de antemano por comenzar este hermoso proceso de estos 30 días intensivos, donde comenzamos a preparar, a formar nuestro corazón de esposo. Y bueno, vamos a suplicarle al dueño de la vida que nos acompañe en esta media horita, donde Él nos muestre lo importante de la vocación a la paternidad, de ese papel, de ese rol tan importante que nosotros somos como padres, ese papel que es indelegable. Entonces, vamos a pedirle al Señor pues que nos acompañe y que Él con su gracia nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo bendito de Dios, te quiero entregar esta noche a cada uno de estos hombres que nos escuchan en esta noche, Señor. Te quiero suplicar que llegues hasta lo más profundo de nuestro corazón, para que podamos entender y comprender, Señor, el regalo tan maravilloso que tú nos has confiado, este rol tan importante de ser padres, esta vocación a la paternidad, Señor, este regalo maravilloso tuyo para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, que no sean mis palabras sino las tuyas. Hoy suplicamos de manera muy especial la intercesión de nuestro Padre José, verdadero modelo de paternidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy, en este tiempo tan difícil que nosotros vivimos de la humanidad, donde vivimos verdaderamente tiempos duros, ahora que vivimos este tiempo de pandemia, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta nuestro papel y esta vocación a la que nosotros hemos sido llamados. Muchas veces el papel del padre se ve delegado, muchas veces al papá nomás simplemente que provee lo material. Y hoy se escuchan muchas palabras como por ejemplo, es que papá es cualquiera. Y eso es lo que yo quiero que nosotros en esta noche seamos conscientes, que papá no es cualquiera, que la función que nosotros cumplimos como padres es una función que nadie puede suplir, que el rol que nosotros cumplimos como padres es un papel indelegable y que el momento duro que vivimos en la humanidad hoy, todo lo que vemos con temas de violencia intrafamiliar, todo el tema que vemos con tantos jóvenes en la cárcel, tanta delincuencia, es falta verdaderamente de esa presencia paterna, de cuando nosotros como padres no cumplimos nuestra labor. Y hoy les tengo una muy buena noticia. El Señor nos ha confiado un regalo, un tesoro de ser padres, el cual nosotros tenemos que llevar verdaderamente a cabalidad. Y solo quiero que ustedes juzguen. Unas encuestas que se hicieron en los Estados Unidos mostraban que el 40% de los universitarios crecían sin los papás. El 85% de los presos crecieron sin la figura paterna, sin una figura paterna visible. Entonces, ¿será que no es importante el papel que nosotros hacemos? ¿Será que nuestro papel se puede delegar o cualquiera puede suplirlo? O quizás la mamá puede hacer de mamá y de papá. No lo puede hacer. Como nosotros tampoco como padres
podemos hacer de mamás, porque el rol de padres es un rol indelegable y por eso Dios puso a mamá y a papá, porque sabía que estos dos papeles, estos dos roles eran indispensables en la formación de los hijos y por eso el Señor los puso, si no, no los hubiera puesto el Señor y simplemente hubiera dejado a mamá o simplemente a papá. Estos dos papeles son muy importantes y en nuestro corazón de esposos tienes que estar lleno de alegría por todo lo que el Señor ha confiado en nosotros. Y la primera figura paterna que nosotros vemos es el amor del Padre Celestial, ese Padre creador, ese Padre bondadoso, ese Padre que nos ama con todo el corazón. Y ese Padre verdaderamente no quiso dejar a cualquiera quien cumpliera ese rol de Padre del niño Jesús. El Padre Celestial escogió al mejor modelo, escogió un hombre virtuoso, escogió un hombre trabajador, escogió un hombre orante, escogió al mejor para que cumpliera esa labor del Padre del niño Jesús. Si esta labor de padre no hubiera sido importante, pues el Señor se lo hubiera dado a cualquiera. Pero el Señor escogió verdaderamente un hombre que cuidara sus dos más grandes tesoros, que era Jesús y la Santísima Virgen María. Nosotros como hombres, cuando vamos para nuestro trabajo y nos miramos al espejo y nos arreglamos de cómo vamos de bien organizaditos para nuestro trabajo y tratamos de que tengamos la mejor pinta, claro que sí, pero si nosotros no tenemos un espejo, quizás no nos vamos a dar de cuenta cómo vamos para el trabajo y podemos ir mal arreglados, desorganizados, quizás el pelo nos quedó descuadrado, quizás nos quedó una lagañita por ahí puesta y muchas veces cualquiera que lo ve dirá, ese pobre ni siquiera tiene la culpa porque no tiene un espejo para mirarse. Pero en este rol de nosotros ser padres no tenemos ninguna excusa. ¿Por qué nosotros no tenemos ninguna excusa? Porque nosotros tenemos un espejo, porque nosotros tenemos un modelo en el cual tenemos que mirarnos. Y ese ejemplo es San José. Ese tiene que ser nuestro verdadero modelo. ¿Por qué? Porque ese hombre está lleno de todas las virtudes. Porque es el verdadero ejemplo que nosotros tenemos para poder ser esos verdaderos padres. Y en San José vemos un hombre trabajador que provee la casa, que alimenta la casa de Nazaret, pero también vemos un hombre muy colaborador. Vemos un hombre que cumplía verdaderamente su función como esposo, donde estaba pendiente de lo que necesitaba de la Virgen María, de cómo la consentía con sus pequeños detalles, con sus miradas, con sus carticas de amor puro, cómo la amaba con su castidad, cómo la amaba verdaderamente cuidando también su virginidad, ese protector de ese gran tesoro que era la Virgen María, pero también era un hombre que estaba muy metido en la educación de San José. No era un hombre que le dejara todo a la Virgen María, no, era un hombre feliz que disfrutaba esa vocación de ser padre, de cómo le ayudaba al niño Jesús, de cómo le explicaba las escrituras, cómo se preocupaba por su parte física, por su parte intelectual, pero también cómo se preocupaba por la educación de la virtud, de que el niño Jesús fuera virtuoso. Jesús, claro, era perfecto Dios, pero también era perfecto hombre. Y en ese papel del niño Jesús, en esa parte humana de nuestro amado Jesús, pues fue muy feliz, pero fue feliz porque una de las causas de la felicidad de Jesús fue San José, porque fue ese verdadero padre que lo cuidó, que lo amó, que lo consintió. Entonces, nosotros como padres, nosotros no podemos sentirnos a un ladito, no. Nosotros tenemos que ser conscientes de la alegría que implica ser padres, de cómo nosotros tenemos que estar 100% vinculados en la educación de nuestros hijos. Y en este rol de padres tenemos unos papeles importantísimos que nosotros no podemos delegar. Porque nosotros como padres damos equilibrio a la educación de nuestros hijos. Nosotros como padres no somos un bicho raro que tenemos que estar al lado, donde quizás nuestra esposa tiene que hacer todo, no. Nosotros cumplimos dos papeles muy diferentes y me acuerdo mucho de una vez que nuestro hijo mayor presentó unas bajas notas en una clase, ¿sí ves? Entonces, digamos que ellos lo calificaban de 1 a 100
y se pasa el trabajo de 65 para arriba. Entonces resulta que Juan Pablo llegó como con un 65, o sea, sacó pues el límite de la nota. Entonces, bueno, por la noche estamos hablando sobre ese tema. Entonces la mamá le dijo, no, vamos, Juan, tú puedes mejorar, bueno, esa nota sé que no es la mejor, pero yo sé que tú puedes, y ánimo. Y yo después dije, bueno, Juan Pablo, pero ¿cómo es posible una nota de 65 cuando tú tienes mucho más para dar y tu papá y tu mamá te damos lo que tú necesitas, todos los materiales necesarios, aquí tienes en la casa todo lo que necesitas para poder investigar y organizar la tarea? Entonces yo quedé como un poco maluco, yo dije, no, la embarré, le hubiera apoyado a mi señora, claro que sí. Entonces nosotros con mi esposa iniciamos un máster en educación familiar con el Instituto Europeo. Entonces hablamos con nuestra asesora y le contábamos la situación que nos había pasado. Le comentábamos pues lo que habíamos tenido que vivir, y ella dijo, ¿y ustedes dos quién cree que hizo lo correcto? Entonces yo dije, no, pues mi señora. Ella también dijo, pues yo. Dijo, no, ambos hicieron lo correcto. ¿Por qué? Porque la mamá pone el corazón, pero el papá también tiene que poner esos límites, el papá también tiene que poner esa regla. Por eso nosotros como padres no tenemos que hacernos a un lado en la educación de nuestros hijos, tenemos que disfrutarla, porque es un gozo en lo profundo de nuestro corazón cuando tú comienzas a disfrutar con tus hijos, cuando tú comienzas a aprovecharlos verdaderamente. Y ese papel, esa figura paterna es una figura verdaderamente indelegable. Y nosotros en nuestra vocación a la paternidad cumplimos unas funciones muy especiales que no se pueden delegar y que son muy importantes en la educación de nuestros hijos, que nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto. Lo primero, que nosotros como padres tenemos que hacer una presencia, tenemos que estar ahí, tenemos que ser esos padres que mantengamos pendiente las necesidades de nuestros hijos, que compartamos tiempo y que juguemos con ellos, que disfrutemos estar con ellos, que disfrutemos tiempo leyendo, que disfrutemos tiempo de pronto viéndonos una película, que disfrutemos tiempo viéndonos una película de un santo, que disfrutemos tiempo jugando a las escondidas, porque esos momentos maravillosos quizás no se van a volver a repetir y llenan nuestro corazón de muchísima alegría. Miren nomás lo que veíamos en la encuesta que yo les mencionaba anteriormente, de cómo cuando un papá no hace presencia, ¿cómo puede marcar la vida de un hijo? ¿Cómo puede destrozar la vida de un niño? ¿Por qué? Porque el niño no tiene límites. Entonces, qué importante es que el papá que haga presencia, que papá esté ahí, que papá juegue conmigo, que papá disfrute conmigo, que los hijos vean cómo papá consiente a mamá, de cómo papá quiere a mamá, porque nosotros lo más seguro es que nosotros como padres, nuestros hijos van a imitar la manera que nosotros tratamos a nuestras esposas. Entonces, si nosotros hacemos presencia en nuestra familia, donde consentimos a nuestra señora, donde la tratamos con cariño, donde la tratamos con amor, lo más seguro, porque claro que en todo hay unas reglas, hay unas excepciones, lo más seguro es que nuestros hijos, hombres, van a tratar a sus esposas con amor. Y se lo digo por experiencia personal, porque yo tuve un padre que siempre fue muy respetuoso con mi mamá, y mi papá siempre le llevaba un detalle a mi mamá, siempre le llevaba un detallito. Y bueno, por gracia de Dios yo he podido imitar eso que hacía mi papá, de traerle a mi señora todos los días alguito, y eso es algo que disfrutan muchísimo los hijos. Pero también qué importante es el papel que hacemos en nuestras hijas, en nuestras hijas. ¿Por qué? Porque si nosotros somos unos verdaderos modelos de padres y amamos a nuestras esposas y las queremos, lo más seguro es que nuestras niñas, cuando vayan a conseguir un novio, cuando estén pensando en su esposo ya en la edad propicia, ellas van a buscar quizás un hombre que tenga las mismas cualidades de papá, un hombre respetuoso, un hombre que la sepa valorar, un hombre detallista, y no con el primer
mocoso que se les atraviese se van a ir, o quizás con aquel que las tratan mal, porque ellas no están acostumbradas a ver eso en la casa, están acostumbradas a ver verdaderamente a un verdadero príncipe, a un verdadero galán. Sí somos conscientes que ese papel que nosotros hacemos es muy importante. Segundo, papá tiene que proveer la casa. Y sí, la tiene que proveer de una manera material, donde no falte nada. Es el que tiene que traer el diario a la casa, el que tiene que traer todo lo que nuestros hijos necesitan, que es muy importante que no les falte nada, todo lo que necesitan para proveer, todo lo que necesitan para el colegio, todo lo que tiene que ver con su alimentación, pero también algo muy importante, papá tiene que proveer de fe. Nuestros hijos tienen que ver que papá es un hombre piadoso, que papá es un hombre verdaderamente que se preocupa por alimentar la familia de fe, es el que tiene que estar siempre con un rostro alegre, tiene que estar siempre mostrando el rostro de Dios. Porque muchas personas, muchos jóvenes se les dificulta tener ese encuentro con el Señor, ese encuentro con Dios, porque hablamos de un papá que es amor. Pero en la casa vemos un papá demasiado duro, vemos un papá que quizás no está presente, un papá que maltrata a mamá, vemos un hombre amargado. Entonces dicen, bueno, pero nos muestran a Dios como padre, pero el papá que yo tengo en la casa verdaderamente no sé cuál es ese modelo de padre. Entonces, qué lindo es que nosotros seamos ese rostro. Para nuestros hijos somos el rostro de Dios, porque con la manera que les amamos, con la manera que les miramos, con la manera que nosotros les corregimos, también estamos mostrando el rostro misericordioso de Dios. Por eso qué lindo es que papá provea la casa de fe, que vean que papá es el primero que se arrodilla, que papá es el primero que está tomando la iniciativa para rezar, porque muchas veces las mamás tienen que luchar mucho y los hombres relegamos también esa parte de la oración, que mamá es la que invita a rezar. No, qué lindo que el papá sea el primero que invite. ¿Por qué? Porque cuando ven a papá, porque muchas veces nosotros somos los superhéroes, en la gran mayoría somos esos superhéroes para nuestros hijos, y ven que papá se arrodilla, que papá se postra, entonces le estamos mostrando que hay un ser superior, que hay un todopoderoso. Entonces, qué lindo es que papá siempre sea el que esté animando a que la fe entra al corazón de nuestros hijos cuando se la mostramos con amor, cuando se la mostramos con alegría, cuando se la mostramos con gozo. Proveemos todo lo material, pero también proveemos que la fe, donde somos piadosos verdaderamente, donde somos ejemplo de virtud. Papá, otro punto muy importante, papá es el que tiene que ejercer ¿qué? La autoridad. Papá es el que nos tiene que aprender a mostrar los límites. Papá es aquel que muestra que todo tiene que llegar hasta un punto, porque cuando nosotros no aprendemos esa parte importante de la autoridad, hoy vemos cómo los jóvenes de este tiempo todo lo quieren acabar, todo lo quieren destruir, donde vemos cómo cogen a los policías en las protestas que hay muchas veces de las universidades y cogen con palos y le dan una oportunidad a un policía y le tiran piedra. Esos jóvenes, muchos de ellos, por no decir todos, en su gran mayoría, porque pueden haber excepciones, como ya lo decía ahora, no tuvieron quizás ese rostro de papá que les mostrara esa autoridad, que teníamos que aprender a respetar, que todo tenía unos límites, pero cuando nosotros no tenemos eso en la casa, pues nuestros jóvenes se van a desviar. Qué importante es esa autoridad, pero esa autoridad servicio, esa autoridad con amor, donde le aprendemos a mostrar de lo importante que todo tiene unos límites. ¿Sí ves? Es la autoridad que ejercía el Señor amorosamente nos mostraba verdaderamente las cosas. Jesús como ejercía esa autoridad con sus apóstoles y esa autoridad con amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser en la casa, que nuestros hijos nos vean es autoridad. Y autoridad no es estar gritando a todo, no. Autoridad es aprender a mandar las cosas cuando yo le hablo claro a mi hijo, cuando se las explico, cuando le aprendo que las cosas tienen un límite y que si esas cosas él no las cumple, tiene unas consecuencias, y cuando yo aprendo que esas consecuencias las cumplo. Entonces, de pronto, mira, el niño tenía que hacer un trabajo, pero si no hizo el trabajo que tenía que presentar, pues después el fin de semana
el tiempo que tenía para de pronto la sana diversión, pues tiene que dedicarlo a estudiar. Entonces yo le digo, bueno, si no haces este trabajo ahora, tienes que ser consciente que lo tienes que hacer en tal tiempo. Pero ya llegó la hora del muchacho no lo hizo y llegó el tiempo de donde tenían que ir a divertirse el papá y dijo, ay, qué pesar con el niño, dejémoslo que vaya. No, nosotros como papá, por eso los castigos tienen que ser pequeños, pero que se cumplan, porque si ponemos muy grandes y no los cumplimos, vamos perdiendo autoridad. Entonces, qué importante es que en la casa ellos vean una autoridad, que saben que las cosas cuando se hacen, todo tiene unas consecuencias para bien o para mal. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, otra cosa muy importante es que nuestros hijos tienen que ver que nosotros somos unos modelos, ¿sí? Modelo como cristiano, que nos vean modelo como esposos, que nos vean modelo como trabajador, como el modelo que es para nosotros San José. Ahí tiene que estar basado nuestro modelo, donde nosotros vemos verdaderamente en San José esa figura de padre, esa vocación a la paternidad que nos llena nuestro corazón de gozo, porque en él tenemos todos los modelos para trabajar, modelo como esposo, como ya le decía, pero modelo como padre, que nuestros hijos nos vean cómo ayudamos nosotros en la casa, que disfrutamos compartir con ellos, que nos vean cómo somos cuando estamos en la calle conduciendo, cómo somos cuando estamos de peatones, que vean en nosotros ese modelo a seguir. Qué importante es. ¿Por qué? Porque si papá es un hombre que le gusta algún vicio, que toma, que fuma, vemos que quizás papá es un hombre perezoso o que reniega cuando se va a ir para el trabajo, dígame nosotros con qué autoridad moral le vamos a decir a nuestros hijos que trabajen con amor, que no se involucren en el vicio, que no fumen, que no tomen. Y hay algo muy triste en la educación de los hijos, es de que muchas veces nosotros como padres decimos, es que esto es para mí porque soy adulto y usted todavía no. No, porque nosotros tenemos que ser modelos y saber que lo que nosotros hagamos, seguramente nuestros hijos también lo van a hacer porque nosotros estamos marcando el camino. Y después de María, nadie como San José. Otro punto muy importante, papá tiene que dar protección, o sea, tienen que ver en nosotros como padres esa figura de proteger, porque eso los hace sentir muy seguros. Por eso, cuando uno está pequeño y está al lado del papá, uno no tiene miedo. Así haya un perro rabioso, así vea uno que haya un ladrón, pues uno se siente seguro porque está con el padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como padres. Protección, proteger a nuestros hijos de cualquier peligro físico, estar pendiente de ellos. Por eso en la casa, cuando uno escucha un ruido, ¿quién es el primero que se levanta? Pues el papá es el que se tiene que levantar. Hay hombres muy conchudos que dejan que la esposa se levante. No, ¿quién es el que brinda protección a la casa? Es papá. Pero no simplemente una protección física que nos protege de todos los peligros, sino que también una protección moral. Nosotros como padres estamos en la obligación de proteger a nuestros hijos de todos los daños morales que hoy tienen en la sociedad y no podemos justificarnos por eso. Me acuerdo mucho de una señora que decía, no, es que yo le quiero prohibir a mi hijo los videojuegos, le quiero prohibir, no. En la casa nosotros les queremos enseñar de que algunos videojuegos son muy malos, que hacen daño para él, que algunos programas de televisión también le perjudican mucho, pero mi esposo él dice, ay, no sea exagerada, ay, mire esto, entonces mire, deje que el niño se vea la serie de Pablito Escobar y muchas cosas por ahí que van saliendo. Por Dios, papá es el primero que tiene que dar ejemplo de protección de los daños físicos, pero también de los morales. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de qué es lo que ven nuestros hijos, de qué es lo que juegan nuestros hijos, porque aunque nosotros tenemos que ir a trabajar, tenemos que estar muy involucrados en la educación de los hijos. Otro punto muy importante, tienen que ver en papá, un papá que acoge. Un papá que provee también mucho cariño, que provee muchísimo amor, un papá que vean un papá que abraza, que vean un papá alegre. Y esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque en la gran mayoría, no en todos los casos, los hombres que tienen problemas
de homosexualidad, que tienen esa inclinación hacia el mismo sexo, en su gran mayoría es porque no vieron esa figura paterna, porque papá no cumplió verdaderamente esa función de padre, porque en esos casos hay muchos muchachos que salen homosexuales y tienen al papá ahí que vivió con ellos, pero vieron un papá demasiado duro, vieron un papá demasiado fuerte y no vieron verdaderamente el rostro de papá, un papá que les consiente, un papá que les quiera. Por eso a nuestros hijos no les puede faltar nuestro amor, porque si no, ese amor lo van a buscar en otro hombre más adelante. Entonces, qué lindo es. Igual pasa con las muchachas, cuando no está esa figura paterna, donde no está ese papá amoroso, ese papá no está, vemos que es una muchacha que termina con un novio, con otro, busca un hombre por aquí, busca un hombre por allá. ¿Por qué? Porque no sintió el amor de papá. Entonces, sí ve lo importante, sí ve ese papel tan lindo que nosotros cumplimos, sí ve cómo puede marcar la vida de nuestros hijos. Entonces, qué lindo es que nosotros amemos a nuestros hijos. Muchos de ustedes están en este proceso para casarse o preparándose para su vocación, pero muchos de ustedes también ya están casados. Qué importante es nosotros como padres querer y amar a nuestros hijos, abrazarlos, expresarles cuánto los amamos. ¿Quién dijo que los hombres no lloran? Eso es eso que nos están mostrando, eso que nos están vendiendo no está bien. ¿Por qué? Porque papá ante todo tiene que ver que es un hombre humano, ¿sí ves? Y que a pesar de que claro que puede sentir, se esfuerza por ser todos los días mejor. Entonces, que nosotros seamos esos papás amorosos. Otro punto muy importante, nosotros como padres tenemos que vincularnos en la educación de nuestros hijos. Como ya se lo decía, ese papel no se lo podemos dejar solamente a la esposa, no, nosotros tenemos que vincularnos verdaderamente, que cuando nosotros lleguemos del trabajo le preguntemos, bueno, mi amor, ¿cómo nos fue hoy? No, pues que la esposa te cuente, no, mira, hemos tenido algunas dificultades, con Pedrito, vea, con Margarita está pasando esto, bueno, mi amor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Mire, ¿qué tal si hacemos algún plan de acción con el niño? Qué importante yo vincularme en la educación de mis hijos, así como lo hacía San José. Y algo que es muy lindo es que si tú te vinculas en la educación de tus hijos, si tú estás ahí, tu esposa te va a querer más. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tu esposa se va a sentir muy feliz al ver que papá le dedica tiempo, al ver que papá les ayuda con las tareas, al ver que papá habla con ellos, le dice, mire, mi amor, este tema está muy complicado. Mira, tu mamá me ha venido contando que vienen pasando estas cosas, cuéntame qué pasa. Entonces, vamos a lograr que nuestra esposa nos quiera más, vamos a hacer que nuestra esposa se sientan mucho más felices. ¿Por qué? Porque papá no está lejos, sino que papá está ahí, que papá está presente. Otro papel muy importante es que nosotros como padres, cuando nos vinculamos con la educación de nuestros hijos, cuando nos vinculamos en las cosas de la casa, como ya les decía, nuestra esposa nos va a querer más y también nuestras esposas van a estar mucho más disponibles siempre a la vida, a estar abiertas a la vida. Nosotros como padres tenemos que ser muy generosos con la vida. ¿Por qué? Porque si yo como papá soy un hombre que estoy pendiente en la casa, que ayudo con la educación de mis hijos, que ayudo en los quehaceres de la casa, que disfruto la casa, pues mi esposa no va a pensar tanto para abrirse a la vida y para que podamos tener muchísimos hijos, porque cuántas mujeres, por Dios, quieren estar abiertas a la vida. ¿Cuántas mujeres quisieran tener muchísimos hijos, pero sienten que sus fuerzas ya no le dan más, porque ven a un esposo que no es colaborador, ven a un esposo que simplemente se preocupa por traer lo económico, pero no se preocupa por proveer la casa de amor, por ayudar en los quehaceres de la casa, por ayudar con la educación de sus hijos. En cambio, cuando nosotros trabajamos en la casa con amor, cuando nosotros nos vinculamos con la educación de nuestros hijos, quizás no va a ser un impedimento para tener mucho más hijos. Qué triste es que hoy en día uno encuentra mujeres que digan, es que yo quiero tener otro hijo, es que yo quiero tener otro hijo, pero el esposo dice, no, yo no puedo mantener más o yo no quiero tener más hijos. No, qué lindo nosotros estar abiertos a la vida y saber que el regalo más grande que nosotros tenemos son los hijos, que los hijos son las flechas en las manos de un guerrero. Dichoso aquel hombre que llene su aljibe de tantas flechas. Si nosotros vamos para una guerra y se nos acaban las flechas, ¿cómo quedamos desprotegidos? ¿Cómo nos muestra la Sagrada Escritura a los hijos? Como un don
y como una bendición. Si ves, entre más flechas vamos a estar mejor preparados para el combate. Entonces, que preparemos verdaderamente nuestro corazón para esta vocación maravillosa a la paternidad, que seamos conscientes que este papel es indelegable, que tenemos que ser muy generosos con Dios y que Dios cuenta con nosotros. Por eso, vamos a pedirle a San José, vamos a pedirle a San José que nos ayude, que esa vocación a la paternidad, que podamos cumplir verdaderamente esa vocación de ser padres, de ser esos padres que hagamos presencia activa y que no deleguemos nuestro papel, como padres, que lo disfrutemos, que verdaderamente llenemos nuestro corazón de gozo, nuestro corazón y el de nuestros hijos. Amado Padre José, te damos infinitas gracias por estar junto a nosotros. Gracias, papá, por ser ese verdadero modelo, por ser ese modelo de padre, por ser ese modelo de esposo. Hoy te suplicamos, Padre San José, por cada uno de nosotros, los que estamos en esta noche conectados a través de esta preparación, de preparar nuestro corazón de esposo, aquellos que ya son casados, aquellos que apenas están pensando en la vocación, quizás aquellos que ya se piensan en casar, que tienen una fecha. Hoy te quiero entregar a cada uno de ellos, Padre, Papá José, para que tú los bendigas, los guardes, les muestres el camino y les fortalezcas todos los días en este caminar. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás he oído decir que ninguno haya invocado tu protección, implorado tu auxilio sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, antes bien acógelas propicio y dígnate hacer a ellas piadosamente. Amén. Y después de María, nadie como San José. Bueno, les pido disculpas por no haberme presentado. Mi nombre es Wilder Giraldo, hago parte de la provincia San Luis María Greñón de Montfort, pertenezco a la localidad de Bogotá, de matrimonio Santa Isabel. Y bueno, para mí fue una alegría haberlos podido acompañar en esta noche. Que la gracia del Señor esté con ustedes y a disfrutar la vocación a la paternidad. Madre mía, te imploramos su pureza.